Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a ver otra aplicación de la derivada, que es la conocida regla de L'Hopital para el cálculo de límites. Vamos a suponer que hay dos funciones f y g. Hay dos funciones f y g que son diferenciables o derivables alrededor de un puntico a y en a, digamos que alrededor de a, alrededor de un puntico x igual a a. Cuando decimos alrededor de a, pues piensen que es como en un intervalito alrededor de a. Y supongamos además que también uno tiene g de x distinto de 0 para todos los x cerca a x igual a, excepto posiblemente en el punto, excepto posiblemente en a, posiblemente en el mismo punto a. Muy bien. Entonces, suponga que uno quiere computar un límite de la forma f de x sobre g de x cuando x tiende a a, y sabemos dos condiciones. Sabemos que o bien los límites de f de x y de g de x cuando x tiende a a son ambos 0, esa es una posibilidad. Digamos que sabemos que una de estas dos situaciones ocurre, o la situación 1 donde ambos son 0, o la situación 2 donde ambos son más o menos infinito. Entonces supongamos que ambos límites, límite de f de x cuando x tiende a a, es el límite de g de x cuando x tiende a a, y digamos que es más o menos infinito. Esa es la situación 2. Entonces, en una de estas dos situaciones, miren que este límite queda indeterminado. Por ejemplo, en la situación 1, pues arriba sería 0 y abajo sería 0, entonces tendríamos algo como 0 sobre 0, el que se conoce como una forma indeterminada. Y en la situación 2 tendríamos algo como más infinito o más o menos infinito sobre más o menos infinito, que también es una forma indeterminada. Cuando se habla de una forma indeterminada, lo que se quiere decir es que este límite, cuando la función de arriba tiende a 0 y la de abajo tiende a 0, el cociente puede tender a cualquier cosa. Vamos a ver ejemplos donde los cocientes pueden ser muy distintos, lo mismo en la situación 2. Entonces lo que dice la regla de L'Hopital es que en una de estas dos situaciones, cuando ambos son iguales a 0 o ambos límites son iguales a más o menos infinito, entonces el límite del cociente se puede computar, cuando x tiende a, se puede computar como el límite de la derivada de f sobre la derivada de g. Ahora, la regla es útil, la regla de L'Hopital es útil porque con mucha frecuencia las derivadas son más sencillas que las funciones, no siempre, y el límite se puede computar. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer ejemplos del libro de Stewart. Hagamos un primer ejemplo. Digamos que queremos computar el límite de la función logaritmo natural de x, esa es nuestra f, sobre x menos 1, cuando x tiende al punto 1. Muy bien. Hago una advertencia, este a que está aquí y este límite, esta regla es igualmente válida, esta regla del L'Hopital, que la escriben así, se escribe raro como L apóstrofe hospital, como L hospital, pero se pronuncia L'Hopital. Esto pues es el marqués de L'Hopital, al que se le atribuye la regla, pero realmente el descubrimiento de este teorema es de Bernoulli. Pero bueno, muchas veces es común que en la historia de la ciencia se lleven los honores las personas que por una situación de poder o algún estilo pues tienen, digamos, trascendencia en la historia. Aquí en esta regla del L'Hopital, el a puede ser, uno puede estar hablando de un límite por la derecha. También la regla es válida cuando el límite solamente es por la izquierda, o cuando el punto a es más infinito o es menos infinito, o un valor real cualquiera. Aquí, por ejemplo, sería 1 y el límite es normal, cuando tiende a 1 por ambos lados. Entonces apliquemos la regla. Entonces la regla nos dice que para computar el límite de este cociente podemos derivar el de arriba y derivar el de abajo. O sea, no estamos derivando el cociente, porque para derivar un cociente sería el de abajo por la derivada de la de arriba, menos el de arriba por la de abajo, el de abajo al cuadrado. No, estamos derivando el de arriba de manera independiente el de abajo. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. ¿De acuerdo?
y la derivada de x menos 1 es 1 menos 0, o sea 1. Entonces lo que queda aquí, dividiendo como esta constante aquí es 1, queda el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 1 y este límite es directamente 1. Entonces miren que aquí la regla, a pesar de que esta era una forma indeterminada, porque, perdón, no lo habíamos comprobado que estuviéramos realmente en el caso 1. Miren que sí estamos en el caso 1 porque en el numerador el límite del logaritmo de x cuando x tiende a 1 es ¿a cuánto tiende la función logaritmo cuando x tiende a 1? Tiende a 0. Miren si quieren aquí a la izquierda la gráfica. Y miren que el límite pues obviamente de x menos 1 cuando x tiende a 1 también es 0. ¿Cierto? Porque queda 1 menos 1, 0. Entonces estábamos realmente en la situación en el caso 1. ¿De acuerdo? Ambos límites es una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0, porque tanto la función de arriba como la función de abajo tienden a 0. Entonces en ese caso esas funciones son diferenciables, están definidas, este denominador es distinto de 0 alrededor de 1, excepto posiblemente en 1 es 0, pero no importa ese valor en 1, y podemos entonces perfectamente, tenemos las hipótesis y podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces este límite es 0. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a computar, por ejemplo, el límite, hagamos un ejemplo del libro de Stewart también, el límite de e a la x sobre la función x2 cuando x tiende a más infinito. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Miren que tenemos, en este caso, e a la x está jugando el papel de la función f. El límite de e a la x cuando x tiende a infinito es, pues, el exponente se va volviendo muy grande, e a la un exponente muy grande se va volviendo muy grande, esto tiende a más infinito, y el límite de x al cuadrado cuando x tiende a infinito, pues también es más infinito. ¿De acuerdo? Ambos van creciendo infinitamente. Muy bien. Entonces, tenemos una forma indeterminada en donde arriba es infinito y arriba también es infinito, entonces podemos usar la regla del L'Hopital. Entonces usemos la regla del L'Hopital. Entonces usando la regla de L'Hopital tenemos lo siguiente, tenemos que este límite, para calcularlo podemos derivar las funciones arriba y abajo. Entonces sería el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de x2 es 2x. Muy bien. Entonces uno podría preguntarse, bueno, profe, pero no hemos ganado absolutamente nada, porque pues tenemos el de arriba sigue tendiendo a más infinito, ¿cierto? Y el de abajo sigue tendiendo a más infinito. Entonces volvemos a tener una forma indeterminada de la forma más infinito sobre más infinito. Bueno, uno podría abandonar aquí, pero realmente si uno es optimista, pues volvería a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces este límite, y ahí sí vamos a ver que desaparece la indeterminación. Este límite cuando x tiende a infinito va a ser el límite entonces cuando x tiende a infinito de e a la x, que sea la x, sobre la derivada de 2x, que es 2. Muy bien, entonces miren que ya desapareció la indeterminación, arriba el límite va a ir a más infinito y abajo se va a mantener constante igual a 2. Ahora, este no es una forma indeterminada. ¿Qué quiere decir? Arriba, a medida que x se va volviendo más y más grande, e a la x se va volviendo más y más grande. Se va volviendo muy grande y esto dividido por 2 pues se vuelve muy grande. Entonces este límite va a ser más infinito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya repito, no hay una forma indeterminada, sino que este límite cuando x tiende a infinito, lo que está diciendo es que la función exponencial crece mucho más rápido que la función polinómica x al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos ese ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Vamos a computar el límite cuando x tiende a más infinito de logaritmo de x sobre la raíz cuadrada de x. Muy bien, entonces tenemos nuevamente cuando x tiende a más infinito, el logaritmo va creciendo y tendería a más infinito, y la raíz también va creciendo. Entonces tenemos una forma indeterminada, en donde ambos límites, el uno tiende a más infinito, el otro tiende a más infinito, entonces podemos aplicar L'Hopital. Estas son funciones diferenciables, etc. Entonces este límite, entonces tenemos el logaritmo de x sobre x a la 1 medio, que es la raíz cuadrada, cuando x tiende a infinito.
Entonces derivemos cuando x tiende a infinito. La derivada del logaritmo es 1 sobre x y la derivada de x a la 1 medio es 1 medio de x a la menos 1 medio. Entonces queda, vamos a ver, simplifiquemos un poco, queda el límite cuando x tiende a infinito. Aquí tenemos entonces 1 sobre x, aquí tenemos 1 sobre 2 veces x a la 1 medio, ¿cierto? X a la menos 1 medio es 1 sobre 2 veces x a la 1 medio. Entonces tenemos un cociente de dos fracciones, entonces recuerden que multiplicamos la de arriba por la otra invertida, o sea, lo que se conoce muchas veces como la regla de la oreja, muchos estudiantes la conocen así, ¿de acuerdo? Invertimos la fracción de abajo, entonces sigamos, esto es el límite, cuando x tiende a infinito, de, entonces miren que arriba nos queda 2 veces x a la 1 medio, y abajo queda x. Entonces podemos restar los exponentes, esto es x a la 2 medio, ¿cierto? A la 1. Entonces restando los exponentes, queda 2 veces por x, a la 1 medio menos 2 medios queda a la menos 1 medio. Entonces volvamos a pasarlo hacia abajo, límite de 2 sobre x a la 1 medio. Esto es pura álgebra ya, ¿cierto? Entonces suponemos que esta álgebra ya la conocemos del curso de matemáticas básicas. Si tienen dudas, pues pueden mirar los videos que están en la página también, en la misma página de este curso. Entonces cuando x tiende a infinito, pues esto es el límite de 2 sobre raíz de x, cuando x tiende a infinito, y esto es 2, y este número se va haciendo más y más grande, o sea, pongámoslo simbólicamente de esta forma, como 2 sobre infinito. Realmente lo que quiero decir es, si x tiende a más infinito, por ejemplo, si x es 1.000.000, la raíz cuadrada es 1000, esto es 2 milésimas, entonces esto se va haciendo, el 2 permanece constante y el denominador crece, 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 entonces este límite va tendiendo a 0. Entonces la respuesta es que este límite es 0. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Tomemos el límite cuando x tiende a 1 de la fracción 1 menos x más logaritmo de x sobre 1 más coseno de pi x. Muy bien, entonces veamos, aquí tenemos, comprobemos que esto es una forma indeterminada. Cuando x tiende a 1, esto tiende, el logaritmo de 1 tiende a 0, y esto tiende a 1 menos 1, o sea, esto tiende a 0. Y abajo, cuando la x tiende a 1, el coseno de pi es menos 1. Recuerden, el coseno de 90 grados es menos 1, más 1, 0. Entonces tenemos una forma indeterminada, donde tanto arriba como abajo los dos tienden a 0, podemos aplicar L'Hopital. Entonces apliquemos la regla del L'Hopital. Cuando x tiende a 1, tenemos 1 menos x más logaritmo de x sobre 1 más coseno de pi por x. Entonces tenemos que esto es el límite cuando x tiende a 1 de, vamos a derivar entonces. Derivemos, la derivada del 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Muy bien. La derivada de 1 es 0, la derivada de coseno de pi x es menos seno de pi x por la derivada interna del ángulo que es pi, o sea, menos pi seno de pi x. ¿De acuerdo? Recuerden que la derivada de coseno de u es menos seno de u por u', usando la regla de la cadena. Muy bien, entonces simplifiquemos esta fracción un poquito. El límite cuando x tiende a 1 queda menos x más 1 sobre x. Ese es el numerador y abajo queda menos pi seno de pi x. Muy bien. Entonces simplifiquemos otro poquito. Queda el límite cuando x tiende a 1 de... Entonces miren que esto, si quiere, pongámoslo sobre 1 y tenemos dos fracciones que son 1 menos x sobre x, esta fracción de aquí arriba, multiplicada por el inverso de esta, ¿cierto? Porque estamos dividiendo dos fracciones. Entonces 1 sobre menos pi seno de pi x. Esto pues ya es pura álgebra. ¿De acuerdo? Entonces cogí la fracción de arriba, esta, y la multipliqué por la fracción de abajo, invertida. Entonces me queda lim cuando x tiende a 1 de 1 menos x sobre menos pi x seno de pi x.
Muy bien. Entonces, veamos. Ahí lo tenemos simplificado. ¿Hemos logrado algo? Bueno, cuando x tiende a 1, el numerador va a tender a 1 menos 1, 0. Y cuando x tiende a 1, el seno tiende a 0. Seno por 1, lo que sea, es 0 por 1, 0. Entonces tenemos otra vez una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0. Muy bien, entonces vamos a aplicar otra vez. Ya sabemos, apliquemos L'Hopital por segunda vez. Entonces derivemos la función de arriba. La derivada de 1 menos x es, la derivada de 1 es 0, la de menos x es menos 1. Y aquí tenemos menos pi por, abramos si quieren un corchetico, y vamos a derivar este producto. Vamos a derivar el producto de x por seno de pi x. Entonces recordemos la reglita del producto, es el primero, x, por la derivada del segundo, la derivada de seno de pi x es coseno de pi x. Ojo, por la derivada del ángulo, que es pi, la voy a poner aquí adelante. Entonces repito, el primero x por la derivada de seno de u. Seno de u es coseno de u'. En este caso u es la función pi por x, o sea, la derivada de seno de pi por x es coseno de pi por x por la derivada de pi por x, que es pi. Entonces pi coseno de pi por x. Muy bien, entonces nos queda el menos pi, lo saqué al frente, nos queda el primero por la derivada del segundo, el primer término por la derivada del segundo, más el segundo término por la derivada del primero. La derivada de x es 1, entonces queda 1 por seno de pi x. Muy bien, entonces es el límite cuando x tiende a 1. Muy bien, entonces cuando x tiende a 1 nos quedaría el límite cuando x tiende a 1 de menos 1 sobre menos pi por, y entonces cuando esto tiende a 1 queda coseno de pi por x es menos 1, por 1 queda menos pi, este término, y cuando x tiende a 1 el seno de pi es 0. Entonces nos queda que esto es el límite cuando x tiende a 1 de menos 1 sobre pi 2, ¿cierto? Queda menos por menos da más. Esta es una constante, es menos 1 sobre pi 2. Entonces esto es típicamente un ejercicio de los clásicos, digamos, de aplicando la regla del L'Hopital, donde hay que aplicarla 2 veces. Muchas veces podría uno inventarse ejercicios donde hay que aplicarla tantas veces como uno quiera. Piensen, por ejemplo, un límite como e a la x sobre x a la n. Ese límite va a ser más infinito, y para llegar a esa solución habría que aplicar n veces la regla del L'Hopital. En fin, pero eso, digamos, no tiene mucho interés en mi opinión. Vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo vamos a tomar, digamos, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno x sobre seno de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos este límite cuando x tiende a 0. Entonces vamos a ver algo. Aquí tenemos una forma indeterminada. Cuando x tiende a 0, coseno de 0 es 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 1 sobre 1, 0, y seno de 0 es 0. Entonces, efectivamente, tenemos una forma indeterminada, podemos aplicar L'Hopital. Entonces apliquemos L'Hopital, límite cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno x sobre seno x, igual al límite cuando x tiende a 0, y derivemos. Entonces tenemos la derivada de 1 es 0, la derivada de menos coseno. La derivada de coseno es menos seno de x, entonces la de menos coseno es seno de x. Y la derivada de seno es coseno. Muy bien. Entonces miren, aquí por ejemplo, tratemos de ver si podemos evaluar este límite. Entonces el seno de 0, cuando x, el ángulo tiende a 0, el seno tiende a 0, y el coseno tiende a 1. Esto es entonces una cosa perfectamente definida, es 0. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que uno no advirtiera en este punto y volviera a aplicar la regla del L'Hopital. ¿Cuál es el problema? Supongamos que un estudiante está presentando un parcial y llega a este punto y sigue aplicando la regla del L'Hopital. Entonces miren, aquí hay un posible peligro. Cuando x tiende a 0, entonces vuelve y la aplica. Deriva al 0 y le da coseno de x, y deriva coseno de x y le da menos seno de x. Entonces le da por mirar en este punto, dice el coseno de 0 es 1 y el seno tiende a 0, pues entonces esto se va volviendo con signo negativo cada vez. Perdón, aquí es coseno, aquí sí, menos seno. Esto va tendiendo entonces a menos infinito, ¿cierto? Porque este va tendiendo a 1 cuando tiende a 0 y el coseno tiende
a menos 0, entonces esto va tendiendo a menos infinito y da como respuesta menos infinito. Entonces, obviamente el límite, sabemos aquí, el límite es 0, no menos infinito. Entonces, ¿qué hay de equivocado? Es decir, supongamos que el estudiante viene y le dice al profesor, profesor, entonces miren, ¿yo por qué? Pues que apliqué mal, ¿cierto? Yo venía aquí aplicando la regla del L'Hopital, pues me dio por aplicarla otra vez y obtuve una respuesta distinta a la respuesta que usted estaba obteniendo. Pues entonces resulta que lo que está mal aquí es que cuando llega a este punto, recuerden, para aplicar la regla del L'Hopital se necesita determinar que una de dos situaciones ocurre. Uno tiene 0 sobre 0, infinito sobre infinito, o menos infinito sobre menos infinito. Aquí, en cambio, al llegar a este punto, en este momento, el límite de arriba es 0 y el de abajo es 1. Entonces no en ninguna de esas dos formas. Si uno sigue aplicando L'Hopital, entonces comete un error. Entonces aquí vemos la calaverita al lado. El L'Hopital solo se puede aplicar cuando se tengan formas indeterminadas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces ese es el error típico que se comete aplicando la regla del L'Hopital y sobre el cual hay que estar entonces muy consciente. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.